Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. No sé si me pueden escuchar bien. ¿Me escuchan? Saludos a todos. Yo escucho perfectamente, María Fernanda. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, me voy a presentar primeramente. Mi nombre es María Leal, soy estudiante de Ingeniería de Biosistemas y soy parte del trabajo comunitario, el TCU de la profe Vanessa, en el cual está encargada. No sé si mi compañero Pablo desea presentarse. Hola, ¿cómo están? Yo, perdón, y ahora sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy compañero de Mari en la carrera y en el TCU también. Y voy a estar acá también para ayudarles o contestar dudas y para servirles. Pablo va a estar pendiente del chat, entonces si en algún momento de la presentación alguno tiene una duda como muy puntual, pueden en la parte de abajo donde sale chat, escribir y él les va a contestar. Entonces, bueno, creo que podemos ir empezando. Bueno, como ustedes vieron en la invitación, vamos a hablar un poco de lo que es la elaboración de abonos orgánicos en crecimiento y producción de plátano. Y vamos a hablar un poco también de lo que son estos abonos para otros productos. Esta es la agenda que vamos a tener. Vamos a hablar primero de lo que son los requerimientos físicos y químicos de la planta de plátano. Vamos a hablar de la problemática de la biomasa, que es una palabra que les voy a explicar, un término que les voy a explicar ahora a lo largo de esta presentación. Vamos a hablar de lo que es el compromiso cooperativo, alternativas ya sean propias o en conjunto. Eh, Como tercer punto, ya propiamente lo que es la elaboración de los fertilizantes orgánicos. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la incidencia que han tenido estos fertilizantes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y al final, como punto número 5, cómo se pueden emplear estos abonos en terceros o las alternativas que podemos buscar. Y la sección de preguntas, sí, por si alguien desea hacer alguna pregunta, va a ser al final. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, los requerimientos de la planta de plátano, donde vamos a hablar un poquito también de lo que son los estudios químicos. Primeramente, creo que ustedes como productores saben muchísimo más que yo de las necesidades de la planta en cuanto al el NPK, el básico, que bueno, el nitrógeno lo necesitamos para el desarrollo foliar, el potasio para lo que es el crecimiento del tallo, y el fósforo para el crecimiento radicular y también el crecimiento del fruto. Un poquito el calcio, que es para el manejo del pH del suelo, y el magnesio, que es esencial para un proceso fotosintético que se lleva a cabo en las plantas de plátano. Entonces, bueno, estos son como los esenciales de la planta de plátano. En cuanto a la cantidad que se requiere por hectárea, esta es una tabla que obtuve de un documento que leí. Vemos que el nitrógeno necesita 220 kilogramos por hectárea, el fósforo 105 kilogramos por hectárea, el potasio 430 kilogramos por hectárea, el calcio 220 y el magnesio 60 kilogramos por hectárea, que eso también va a variar dependiendo del estado de los suelos, del estado de la planta. Entonces, pero más o menos como un básico podemos hablar de esos porcentajes. Ahora un poquito de lo que son los requerimientos físicos de la planta, que en cuanto a lo que es la humedad relativa, la altitud y la temperatura, pues estos que vemos abajo son como los porcentajes idóneos en lo que es la producción de plátano, pero pues no vamos a necesitar estudios porque sabemos que la zona es altamente productiva en plátano. En cuanto al pH del suelo y el pH del agua, sí son medidas que podemos tener o valorar. Tenemos que tener pendientes ese dato, dado primero que el suelo, el pH del suelo va a depender de la zona en la que se esté produciendo y el pH del agua dependiendo de dónde estemos haciendo acceso a esta agua. Que creo que es importante mencionar que por lo menos en la zona del Porvenir hay varios de los productores que obtienen esta agua del río. La valoración del pH del agua es importante porque ahora más adelantito vamos a ver las cualidades que nos va a brindar el agua, pero el agua que ustedes obtienen de un río viene con material de carácter volcánico. Esto que hace que el agua sea o mantenga un pH muy ácido, por lo que también puede haber afectaciones por ese lado. Entonces vamos a tener ese datito ahí
como pendiente y ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que puede pasar. Ahora, en cuanto a lo que depende del productor, tenemos lo que es la densidad de siembra, la preparación del terreno, que ahí yo creo que es importante que hablemos un poquito de lo que es riego y drenaje, porque en cuanto al riego, la planta cuando está en crecimiento va a necesitar un mayor porcentaje de riego. Sin embargo, cuando se están desarrollando los frutos, la planta pasa por un proceso de desarrollo de azúcares para los mismos frutos, valga la redundancia. Por ende, necesita menos riego. Entonces también hay que tener esa valoración. El drenaje, al ser una zona altamente inestable en cuanto a lluvias, a veces llueve mucho en zona lluviosa, más que todo en verano, a veces cuesta mucho que llueva, también hay que tener ese cuidado con los drenajes. La época de siembra y las plagas o enfermedades que tengo entendido que la que más hay en la zona es la cicatoca, que es muy común, y una gallina que es un gusano blanco, que ahorita más adelante también vamos a hablar de eso. Ahora, en cuanto a la planta de plátano, estas son las partes principales, ustedes las conocen, pero más o menos para que vean los nombres a los cuales nos vamos a referir. A lo largo de esta presentación tenemos el sistema radicular, que es el crecimiento de raíces, la corteza, que es el tallo, la floración o el fruto, el punto de crecimiento, que es donde empiezan a crecer las hojas, y el crecimiento foliar. Ahora bien, vamos a hablar de estos 4 puntos importantes de la planta de plátano porque sí surgieron algunas dudas o comentarios en el momento en el que nosotros estuvimos allá o de varios productores. Vamos a hablar primero de lo que es el sistema radicular. Un tronco sano siempre va a tener de 200 a 300 raíces en promedio en crecimiento, pero la mayor cantidad de estas raíces siempre se van a ubicar a los 15 centímetros de la capa del suelo. O sea, de la capa del suelo hacia abajo se van a ubicar en los 15 centímetros las primeras y más importantes raíces. Horizontalmente, como dice ahí, se van a extender 5 metros. 5 metros a lo largo, y verticalmente, que es el punto importante, se van a extender 1.30 metros aproximadamente. Por ende, hubieron varias preguntas acerca de que sembraban la planta y que después la planta se caía o no sostenía el fruto, y esto es importante a la hora de hacer el trasplante o el siembre, porque va a necesitar bastante terreno hacia abajo para que crezcan las raíces. En lo que es el tronco o el tallo, la planta de plátano lo que tiene es un pseudotallo, no es un tronco propiamente. En cuanto a las hojas, tenemos estas partes que son las que realizan el proceso fotosintético, fundamental, como les decía ahora, para el empleo del magnesio, y la floración se da a partir del crecimiento de la hoja número 30, o sea que en el momento en el que la planta tiene ese brote de la hoja número 30, vamos a experimentar lo que es como un estancamiento en la producción de hojas para que la planta pueda enfocar todo su desarrollo en lo que es la producción del fruto. Ahora bien, quiero que hablemos un poquito de esto. Nosotros el año pasado, en noviembre, hicimos una visita a la zona del Porvenir de Upala, donde estuvimos en varias de las plataneras allá, y estos fueron como los puntos clave que nosotros, en los cuales nosotros nos basamos al momento de tocar la problemática que más adelante vamos a hablar, que es la de la biomasa. Primeramente, el daño en las plantas, había un exceso de cigatoca, lo que era preocupante. También había un exceso en el recorte de las hojas, que lo vimos en varias de las plataneras, que los productores nos contaban que en el momento en el que la planta daba el fruto, empezaban a hacer un recorte excesivo de hojas, inclusive algunos dejaban la planta sin hojas para que se enfocara directamente al desarrollo del fruto, y pues así no, obviamente la planta no hacía ese proceso de fotosíntesis en los cuales se hacía propietaria de esos azúcares necesarios para el desarrollo del fruto. Entonces, claramente, al tener este exceso de recorte de hojas, el fruto estaba creciendo mal, la planta no estaba soportando el peso de los racimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? También tenemos lo que es el exceso de nemátodos. Los nemátodos, pues, son necesarios en la producción de plátano. Sin embargo, al haber excesos, se empiezan a introducir dentro de las raíces, introducir dentro del tronco, llevando a un proceso de descomposición del tronco por dentro. Por lo tanto, vemos este fenómeno en el cual apenas sale el racimo, la planta se quiebra y se cae. Entonces, más o menos vamos a hablar también de eso. La falta de nutrientes evidente que había.
¿Cómo se ve eso o cómo se evidenciaba esto? Dado que el crecimiento foliar de la planta de plátano tiene una coloración verde vibrante. Sin embargo, cuando hay una pérdida de nitrógeno, más que todo, la planta se hace como de un color verde pálido, el crecimiento no se da hacia afuera, sino que más bien como que se achata, la planta trata como de evitar ese crecimiento foliar y eso es evidencia de una falta de magnesio, como lo mencioné antes. Y finalmente vamos a hablar, o nosotros notamos que hay necesidad de un fortalecimiento en lo que son las buenas prácticas agrícolas en la zona productiva. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de esto? Que, por ejemplo, vimos que habían varios que no tenían un conocimiento real de cómo se manejaban los químicos o los fertilizantes químicos que utilizaban en las producciones, otros que más bien tenían fertilizantes que ni siquiera sabían qué eran o químicos, que es el mismo caso que les comentaba ahora del pH del agua, que nosotros a varios les comentamos la importancia de hacer estas valoraciones con un químico y habían varios de los productores que tenían este químico pero ni siquiera sabían para qué servía. Entonces esto sí sería como importante mencionarlo y tenerlo claro, que es el fortalecimiento de las prácticas agrícolas. No sé si alguno de ustedes me quiera comentar cuál es el estado casi un año después de cómo están las plataneras, de cómo ven ustedes la producción, aunado también a esa situación de la pandemia, del exceso de lluvias que han habido, de las ondas tropicales. No sé si alguno quiera comentar algo o decir algo al respecto. Si no, seguimos. Bueno. Ok, ahora sí vamos a hablar acerca de lo que es la problemática de la biomasa en el suelo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de biomasa? Biomasa es toda esa materia orgánica que se desprende de las hojas o en general de la planta, llámense troncos, llámense tallos, llámense hojas, que caen al suelo y esos mismos empiezan un proceso de descomposición y se entornan en energía. Entonces, ¿cuál es la problemática que tiene esa biomasa o que genera esa biomasa? Como ustedes pueden ver en esta imagen de acá, es de una de las plataneras que nosotros visitamos en la zona de Upala. Tenemos troncos, tenemos tallos, tenemos hojas, tenemos crecimiento de maleza, tenemos botellas, tenemos las bolsas con las que se cuidan a los frutos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues que haya un exceso de materia en descomposición, lo que hace que los parásitos puedan vivir ahí, lo que hace que hayan estancamientos de agua, lo que hace que incluso animales o fauna puedan estar viviendo en esas zonas y se convierten todos estos en plaga y parásitos para la planta. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vemos o ustedes ven que tienen una planta que está presentando cigatoga. Entonces vamos, recortamos la hoja que vemos dañada y la tiramos al suelo. Pero no es porque cortemos esa hoja y la tiremos al suelo que la cigatoga va a desaparecer. Ese hongo va a seguirse reproduciendo, va a seguir incorporándose a las plantas que estén cercanas e igualmente va a pasar con los insectos, ¿verdad? Si tenemos estancamientos de agua, vamos a tener reproducción de estos y pues se limita a que tengamos que estar cuidando de manera más importante los frutos para evitar que estos sean picados o se los coman los animales. Y esto es la problemática que evidencia la biomasa, lo que vamos a cuidar o lo que se debe cuidar, dado que obviamente va a incrementar mayor gasto en cuidado de la plantación, mayor gasto de tiempo o mayor gasto de ustedes estando ahí en la planta, en la plantación, haciendo cuidado de esta, ¿verdad? En- Mari, permiso. Punto que dice Patricia en el chat, saludos con la pregunta que hiciste hace un ratito, Ujú. que el factor climático hizo mucho daño, que el viento desprendió en algunas áreas hasta un 80%. Ok, Ajá. sí, entonces en eso estamos hablando también de lo que es la necesidad de que los árboles tengan, bueno, las plantas, más bien, perdón, tengan este agarre en el suelo y puedan hacer el crecimiento de 1,5 metros aproximado que tienen las raíces hacia abajo para poder sostenerse bien. Creo que hay otro mensaje en el chat. Ese es el mío. Ok. Ajá.
Ok, Gracias. ahora vamos a hablar un poco de lo que es el compromiso cooperativo. ¿Por qué vamos a tocar este punto? Yo creo que es fundamental, dado al hecho de que allá, por lo menos en Upala, o en general en las plantaciones, tenemos que la plantación que está a la par es, no sé, de un familiar, atrás tenemos otra plantación que es de un vecino y atrás tenemos otra plantación que es de otro vecino o de un familiar. Entonces, al estar tan cerca las plantaciones, se produce esta problemática. Entonces, al comenzar a producir cualquier tipo de producto, valga la redundancia, lo primero en lo que se debe pensar es en que hay que cuidarlo. ¿Y por qué hay que cuidarlo? Si no se cuida, obviamente se van a experimentar pérdidas económicas. Si hay pérdida de cosecha, hay pérdida económica. Entonces, obviamente, al empezar a producir algo, cualquier productor de cualquier tipo de producto, lo primero que debe hacer es valorar que hay que cuidar el cultivo. ¿Por qué lo que ustedes hacen les afecta a los demás? Precisamente por esto que les decía antes, que al tener los cultivos tan cercanos, en el caso de que alguno de ustedes experimente una plaga, inminentemente esta plaga no solo se va a quedar ahí, va a cruzarse a los cultivos anexos y los puede dañar. Pero viene una problemática también que nosotros nos comentaban mucho allá, que era, ¿qué pasa si yo mi cultivo lo estoy cuidando, estoy tratando que no tenga plagas, lo tengo bonito, lo estoy recortando, recojo la basura, etcétera, etcétera, pero el que tengo a la par no lo hace? Pues muy bonito, ¿verdad? Porque nosotros cuidamos, pero lo que le pasa al cultivo de la par se le va a pegar a nuestro cultivo. Entonces, es aquí donde entra el compromiso cooperativo, que es que si ustedes cuidan su cultivo, están cuidando a los demás. Por ende, si los demás están cuidando también sus cultivos, están cuidando también el mío. Entonces, este es un punto importante en el cual hay que contemplar en el hecho de que si tenemos biomasa, si tenemos exceso de plagas, si tenemos exceso de cigatoga, de lo que sea, tengo que cuidarlo no solo por mí, sino por los demás. Ahora, vamos a hablar un poquito también de lo que son las alternativas, que creo que aquí, hablando de alternativa propia o alternativa conjunta, es fundamental el buscar una solución ante esta problemática que se está experimentando en la zona. Va a ser la misma, hablando de propio o colectivo, porque lo que se necesita es buscar la manera de controlar y buscar cómo manejar los desechos que mi producción genera y buscar una forma en la que eso, más allá de generarme más trabajo, me venga a beneficiar de alguna forma. Entonces, aquí hay que valorar que cuando tenemos alternativas propias, vamos a tener beneficios y también desventajas. Un beneficio, ¿cuál puede ser? Que ustedes, si es propia, yo soy el que decido qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Sin embargo, al ser propia, como desventaja, también vamos a hablar o vamos a experimentar lo que es un exceso de trabajo, buscar a alguien que nos colabore para hacer el trabajo, buscar, no sé, si hay que hacer algún gasto en transporte, va a correr por mi cuenta. Sin embargo, hablando de forma colectiva, tenemos una mayor capacidad de buscar soluciones a esas problemáticas. Sin embargo, vamos a ver que todas las decisiones que se vayan a tomar van a ser en conjunto. Un poquito lo que es el manejo interno y el manejo externo, que es algo que vamos a mencionar más adelante, es que el manejo interno va a ser el buscar la forma de que estos residuos me beneficien al plátano. Pero cuando hablamos de manejo externo, es buscar la forma de que estos beneficios puedan ayudar en algún otro tipo de plantaciones o algún otro tipo de actividad del sector agrícola. Ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que son los fertilizantes o la elaboración de los fertilizantes orgánicos. Aquí quiero hacer hincapié en que tengo entendido que varios han llevado, no sé si de los que están aquí presentes, el curso de Lina, de lo que son la elaboración de estos fertilizantes, o si tienen conocimiento, porque sí es importante que si ustedes ya saben cómo se manejan este tipo de fertilizantes o este tipo de abonos, pues no va a ser tan importante como o ser tan puntual en su elaboración si ya es conocimiento de ustedes. Entonces creo que para no hacerlo tan largo también vamos a hacerlo un poquito más como general, y en el caso de que alguno de ustedes quieras que sea un poquito más puntual, más específico, podríamos comentarlo al final. Ok, vamos a hablar aquí de lo que es el compost, que yo creo que es el más básico, por decirlo así. Va a contar de estos únicos 4
ingredientes, donde vamos a hablar de lo que son ramas. En los abonos que vamos a mencionar cuando se habla de material orgánico, en este caso vamos a estar hablando de los residuos de plátano. Entonces vamos a tener acá material orgánico, estiércol y tierra madura. El aporte, bien como lo dice aquí, que puede generar este tipo de abono orgánico o fertilizante orgánico a la producción, sea de cualquier tipo de producto, es que vamos a encontrarnos lo que es una rica fuente en lo que es nitrógeno, calcio y oxígeno. Nitrógeno y calcio, importantes para la producción de cualquier tipo de producto alimenticio, y el oxígeno, lo que es beneficioso para la tierra. En cuanto a la finalización de este proceso, que es básicamente combinar estos 4 ingredientes, va a ser cuando no existan malos olores, cuando huela más que nada como a bosque, como a fresco, cuando lo podamos agarrar y no escurra, pero tampoco sea como arena que se desmorone, y cuando pues sea un color oscuro. La proporción y manejo, que creo que esto sí es importante, que me lo preguntaron, es acerca del momento de emplearlo. ¿Cómo se utiliza este? Ok, si nosotros vamos a hacer un trasplante de la planta de plátano, hacemos el hueco, colocamos un poco de este compost, colocamos la planta, tapamos y le ponemos un poco de abono por la parte sobre la tierra, ¿verdad? Como haciéndole un modo de acolchonado. En caso de que sea semilla, se hace de la misma forma. Y sí es importante mencionar acá que no se puede hablar de cantidades específicas, dado que las necesidades químicas que tenga la planta o que tengan los suelos va a depender de cómo se traten los suelos, del tipo de plantación, de cómo está la plantación, el estado de la plantación química. Entonces, como hablar de la necesidad o puntualmente específico, cómo es o cuánto más bien es la cantidad que hay que echarle o ponerle, sí queda como o va ligado de la producción. Ok, vamos a hablar aquí acerca de lo que son los bioles. Los bioles, creo que son un poco conocidos. Acá me hace falta lo que es la melaza. Estos son los ingredientes, que sería en su mayoría agua, melaza, levadura, estiércol, ceniza, materia orgánica, que volvemos a que son los residuos de plátano, y alfalfa, que el alfalfa es opcional. Puede haber una variante del alfalfa dependiendo del tipo de biol que nosotros vayamos a emplear. Sin embargo, puse alfalfa porque para el plátano es como el que más se arraigaba a las necesidades químicas. El aporte general del biol va a ser al crecimiento foliar de la planta, aportándole aminoácidos y vitaminas, lo que le ayuda para el proceso de fotosíntesis, y este sí requiere un poquito más de tiempo. A diferencia de el compost, el proceso de elaboración se lleva de 2 a 3 meses. ¿Y cuándo sabemos cuándo está listo? Cuando está frío, sin malos olores, y esto es importante porque el biol es un proceso de fermentación. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar en este proceso va a desprender gases, y los gases que este tipo de abono o fertilizante orgánico emiten son volátiles. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo tenemos, mientras lo estamos haciendo, lo tenemos debajo del sol, o lo tenemos cerca de quemas, o lo tenemos cerca de alguna fogata o algo que implique fuego, puede explotar. Entonces, sí es como que tenerle un poquito de cuidado en ese sentido. Y al momento de que se está realizando, nada más hay que valorar los niveles de agua, que siempre tienen que mantenerse iguales. La proporción o manejo de estos, la aplicación se puede dar de 2 formas. Primero, podemos hablar de hacerla a lo que es el crecimiento foliar, que simplemente es bombearla. Sí les puedo decir que 1 litro de biol va a alcanzar para 20 litros. 1 litro de biol mezclado con 20 litros de agua va a alcanzar aproximadamente para una hectárea, 1 o 2 hectáreas, dependiendo de la cantidad de plantas, y esto se rocía con bombas sobre las hojas. Pero en el caso de que se quiera realizar al sistema radicular, lo que vamos a emplear es 1 litro de biol en 3 litros de agua. Vamos a hacer esa mezcla y se le aplica a las plantas a modo de riego de 2 a 3 veces a la semana. Entonces, ese es el manejo que tenemos que tener del biol en caso de que se desee utilizar para cualquier tipo de producto. Ahora, el bokashi, que yo creo que a mi criterio es uno de los que mayor aporte puede brindar a la planta de plátano, se necesitan sí mayor cantidad de ingredientes, que aquí vemos que se necesita gallinaza, necesitamos cascarilla de arroz, necesitamos tierra negra, ceniza, cal, melaza, levadura y agua.
Sin embargo, el bokashi, un aporte importantísimo que tiene es la cantidad de fósforo y potasio que le puede aportar a la planta y nitrógeno también. Entonces aquí estamos hablando del NPK, el básico NPK de la planta de plátano y el calcio que nos va a ayudar a mantener el pH necesario de este tipo de producción. El proceso dura de 12 a 24 días para elaborar el bokashi. Para saber cuándo está listo, simplemente tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que tener una coloración gris y una textura suelta, no como arena. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con la humedad, la temperatura y la aireación. ¿Por qué? Porque el bokashi es como un tipo de, por decirlo así, tierra seca. Tiene que quedar como un tipo de tierra seca, no puede quedar como cuando mezclamos cemento y agua, no puede quedar de esa forma, que queda como espeso, porque no va a tener la misma funcionalidad y no va a ser bien absorbido primero por la planta y después por el suelo. Así que sí hay que tener cuidado con eso. También con lo que es el tamaño de partícula, no podemos tener una partícula que sean así pelotas de bokashi o piedras prácticamente, sino que tiene que ser algo suelto, pero que tampoco sea polvo. El bokashi creo que el manejo es exactamente el mismo que se le da al compost. Hacemos el hueco, colocamos bokashi. La única diferencia es que en el caso de que sea trasplante, podemos colocar la planta con un poco de tierra en sus raíces directamente sobre el bokashi, taparla con más tierra y colocar un poco de bokashi sobre esta. En caso de que sea semilla, sí habría que hacer el hueco, colocar bokashi, colocar una capa de tierra, poner la semilla, otra capa de tierra y colocar otra vez el bokashi. Esto son sencillos de aplicar. Creo que esa es una de las ventajas. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que son las micorrizas. Las micorrizas son un hongo que hace una relación simbiótica con las raíces de la planta. ¿Esto qué es? Que el hongo va a obtener alimento a partir de la planta y la planta va a obtener nutrientes a partir de los procesos que realiza el hongo. Entonces esto es un ganar-ganar. La única diferencia de esta elaboración es que no podemos elaborar micorrizas, las micorrizas hay que reproducirlas y es un proceso a diferencia de los demás, este es artesanal. ¿A qué me refiero con artesanal? Primero, conlleva más trabajo, conlleva más tiempo, conlleva un poco más de cuidado, pero más allá de estar solo viendo, hay que estar viendo que se esté dando el acorde de desarrollo que requieren. Aquí se necesitan esos ingredientes que no son tantos: granza de arroz, granza de arroz quemada, raíces con las micorrizas, maíz y tierra. ¿Qué son raíces con micorrizas? He aquí lo importante y es que hay que escarbar un poquito entre las raíces de las plantas y buscarlas. Entonces, por eso es, como les decía, un proceso artesanal de reproducción. Estas micorrizas se pueden comprar en laboratorio, sin embargo, perdemos lo que es la idea de hacerlo de manera orgánica. Entonces, simplemente se combinan estos ingredientes, se está regando la tierra para mantenerla húmeda y se da el desarrollo de estas micorrizas y su reproducción. El manejo simplemente es a la hora de sembrar, colocar un poquito de estas raíces con micorrizas cerca de las raíces que tiene la planta que estamos sembrando y ellas ahí se van a reproducir y colaborarle a la planta. Es importante, creo, mencionar que a partir de estos 4 abonos orgánicos, como mencionábamos, hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar la materia orgánica. ¿Por qué? Porque no es como que vamos a recoger todo lo que nuestra hectárea está produciendo y utilizarlo para hacer los abonos o los fertilizantes orgánicos si no están sanos. ¿Por qué? Ok, si agarramos un montón de hojas que están llenas de cigatoca y hacemos abono orgánico a partir de eso, pues obviamente el abono orgánico va a estar enfermo, va a tener maleza dentro de él y más bien, a diferencia de ser colaborativo para la planta, se va a convertir en una problemática. Entonces, antes de elaborar cualquiera de estos, lo primero que hay que hacer es sanitizar la producción de plátano. Ahora sí, en cuanto a la incidencia de los fertilizantes orgánicos, como les mencionaba al principio, hice lectura de muchos estudios nacionales e internacionales de aplicaciones que se le han dado a estos abonos en plátano y en otros cultivos. Y sí, aquí hay que hacer como hincapié en el hecho de que si yo hablo de una producción de plátano, por decir algo, Colombia, no va a ser lo mismo que una plantación acá en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la calidad de los suelos, el tipo de suelo, las condiciones climáticas que hay en Colombia no son similares
pueden ser similares, pero no van a ser iguales a las que experimenta una planta acá en Costa Rica, específicamente en Upala. Pero cuando hablamos de los beneficios que pueden aportar los fertilizantes orgánicos en una planta, no importa si se hizo un estudio en Chile, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Colombia, los resultados que se hayan obtenido en esos estudios van a ser los que se pueden esperar en una plantación orgánica acá en Costa Rica. Entonces creo que eso sí es importante porque casi no hay estudios que se refieran o que se hayan hecho específicos o de forma constante en Costa Rica, sin embargo en otros países sí. Entonces, ese es el ciclo reproductivo de la planta plátano conocido por ustedes. La planta crece con un hijo, se desarrolla, da la floración, se da el crecimiento del fruto, la planta muere y el hijo vuelve con el mismo proceso. Ahora, si hablamos de los tipos de suelo que se localizan en la zona de Upala, tenemos lo que son los inceptisoles. ¿Cuál es la característica de los inceptisoles? Que son suelos nuevos, relativamente nuevos, y son suelos con pHs ácidos. Lo que, como mencionamos al principio, entre un 4 y un 7 de pH que necesita de suelo la planta de plátano, tenemos en un suelo inceptisol lo ideal. Esta imagen la tomé de un PDF del MAC en donde se habla de dónde podemos encontrar estos inceptisoles en la zona de Costa Rica y acá podemos ver que se encuentran en la zona de Upala. Ok, en cuanto a lo que es el tratamiento combinado, que es el empleo de estos 4 fertilizantes orgánicos o abonos orgánicos simultáneos en una misma producción, estos fueron los resultados que se pudieron evidenciar en la mayoría de los estudios, que fue que primeramente en el proceso de desarrollo de la planta, en el proceso de crecimiento de la planta en sí, no se experimenta un cambio alguno. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es el segundo ciclo de crecimiento de la planta, o sea, cuando la planta ya está en este proceso de crecimiento del fruto, sí se experimentó una diferencia de una plantación orgánica a una plantación convencional. ¿Por qué? Porque se experimentó un aumento en la longitud y el peso del racimo. Entonces, ¿qué es esto? Que el racimo tenía frutos más gruesos, el racimo tenía mayor cantidad de frutos, el racimo tenía mayor aumento en azúcares en los frutos, que básicamente es lo que un comprador busca. Entonces creo que sí es como fundamental tener esto presente, que es los beneficios que se pueden obtener al utilizar los fertilizantes o abonos orgánicos en las producciones de plátano. Ahora, como parte negativa, cabe mencionar que al realizar estos abonos orgánicos, si nosotros utilizamos 20 kilogramos, por decir algo, de residuos de plátano, de materia orgánica de plátano, de biomasa de plátano, no quiere decir que vamos a tener esos 20 kilogramos en fertilizante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo podemos ver esto de manera negativa, por decirlo de una forma? Es que no necesariamente lo que una hectárea de plátano pueda producir de biomasa nos va a alcanzar para suplir a esa misma hectárea con los fertilizantes o con los abonos orgánicos. Entonces, sí es como importante tener esto en cuenta porque para producciones muy pequeñas, ya sea de 1 hectárea, de 2 hectáreas, habría que valorar si realmente va a suplirse con los mismos residuos la producción de plátano. Ahora bien, esto me pareció muy importante. Vamos a hablar, les voy a comentar un poquito acerca de este estudio que me encontré. Fue realizado por la Universidad Nacional en el año 2011. Sí, fue hace mucho tiempo, hace 9, 10 años. Sin embargo, con esto nos podemos dar una idea de cómo se encuentra la producción actualmente. En el 2011 había un aproximado de 9.400 hectáreas de plátanos sembradas en todo el territorio nacional. En la Huetar Norte, que es donde se ubica Upala, en ese momento habían 750 hectáreas de plátano. Para el momento en que se realizaron estos estudios, les comento que el país había experimentado unas ondas tropicales muy fuertes, habían habido muchas inundaciones, se habían perdido mucha producción de plátano, más que todo en limón. Entonces, pues también estos números van a reflejar eso. Pero cuando me puse a leer acerca del costo de los plátanos, me encontré estos 2 datos que me parecieron
importantísimos e incluso puedo decir que me sorprendieron, dado que un racimo de plátano en el 2011 se valoraba en 800 colones en Costa Rica. Sin embargo, una empresa estadounidense a nivel de exportación de plátano estaba comprando el racimo de plátano orgánico en 3,000 colones. Entonces vemos que ahí hay un crecimiento bastante amplio en lo que es el coste del racimo de plátano. Estos datos fueron tomados en base a lo que se produjo y lo que se vendió y lo que se hizo en plátano de un año completo, no es solo del tiempo auge del plátano, sino de todo lo que se hizo en un año. Y también se cabe destacar que el mercado del plátano no es un mercado convencional, es variante, entonces también hay que tener en cuenta ese pequeño dato. Ahora bien, vamos a hablar de la incidencia de abonos orgánicos en terceros, que aquí es donde pongo esta pregunta fundamental, que también creo que muchos se la tienen que estar planteando en estos momentos. ¿Qué pasa si no me favorecen los fertilizantes orgánicos en la producción de plátano? Sea porque no quiero hacerla orgánica, sea porque lo que puedo producir no va a suplir mi hectárea o mi producción, o sea porque no tengo el tiempo, no tengo el lugar. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Entonces, aquí es donde se tienen que plantear todas las soluciones posibles. ¿Por qué? Porque la principal problemática era el exceso de esa biomasa o esa biomasa en las producciones. Entonces, si no se pueden hacer abonos orgánicos, ¿cuáles alternativas podemos buscar? Primeramente, es que los residuos de plátano pueden ser alimento para ganado. En ese caso, tendríamos un ganar-ganar con los productores o los que trabajan en lo que es la producción ganadera. Siempre y cuando, importantísimo, que no se hayan expuesto estas plantaciones de plátano a químicos tóxicos. Creo que aquí hay que destacar que cuando se habla de fertilizantes químicos, de esos que compramos, se habla de sales. Estas sales en el momento en el que llueve o sea en época seca, en el momento en que se riegan, se pasan a ser absorbidas por el suelo y dejan de ser tóxicas. Sin embargo, si se echan pesticidas, si se echan insecticidas, si se echan cualquier químico tóxico, esta opción queda completamente denegada. Entonces, para alimento para ganado tiene que ser única y exclusivamente a cualquier producción de plátano a la cual no se haya expuesto a químicos tóxicos. Si hacemos los abonos y no nos alcanzan para nuestras producciones de plátano, podemos emplearlas para producciones propias que tengamos, sean de hortalizas, sean de tubérculos, que a pesar de no ser muchos, hay varios que tienen tubérculos. Podemos buscar la forma. Y ahí nos estaremos dando ese beneficio, como lo menciono yo aquí, que es el que se podría ahorrar dinero. Podemos hacer un ahorro económico. Si no queremos utilizar los abonos en nosotros, podemos utilizarlos en otros haciendo un negocio. Podemos vender los abonos, tal vez le puedan servir en otros, en producciones de hortalizas, producciones de frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí podemos tener también un ingreso por parte de los abonos orgánicos. Y en cambio, en el caso de que no se puedan realizar ninguna de estas tres, pues buscar la forma en la que podamos sacar provecho de lo que son la biomasa en los terrenos o el compost que hagamos o el abono que hagamos. Que eso sí es como importante. Siempre hay como que buscar la forma de beneficiarnos de alguna forma económica, física, lo que sea. Ahora, ¿cuál sería el proceso a seguir en caso de que alguno de ustedes esté interesado en la implementación de estos abonos orgánicos en lo que es la producción de plátano o en producción de abono para otro tipo de subproductos? Sería esta. Primeramente, tendríamos que hacerle estudios a la producción de plátano. En caso de que sea una producción que ya esté avanzada. También se puede hacer con una producción nueva, sembrar semilla nueva, empezar de cero, cuidándola bien. Posterior a esto, Posterior a esto seguiría lo que es la elaboración de los fertilizantes orgánicos, sean los 4, sean solo 1, sean 2, los que ustedes deseen hacerlos. A estos fertilizantes orgánicos habría que procederles a hacer estudios químicos. Estudios químicos, ¿por qué? Porque puede que en el momento en el que se estén realizando los fertilizantes, no sé, algo haya cambiado en el proceso químico que se da y no tenga el aporte de nutrientes necesario para la planta o que se pueda ver la forma de mejorar estos procesos. Cuando me refiero a mejorar puede ser, no sé, utilizar la fórmula y agregarle, en vez de gallinaza, agregarle estiércol. Entonces también se pueden buscar las formas de mejorar
estos abonos y beneficiarlos en lo que es el aporte nutricional que le pueden brindar a la planta. Y finalmente, realizar esa prueba. Realizar la prueba aplicándolo en plátano o aplicándolo en hortalizas o en cualquier tipo de producto, ver si existen mejoras, si esas mejoras nos dan comodidad, nos brindan mayor seguridad al momento de realizar la producción, y si no, buscar la forma otra vez de ver qué hacemos con eso. Que aquí sería como hacer los estudios para ver qué tan beneficioso podrá ser hacer ese tipo de procedimientos en la zona de Upala. Y finalmente acá les dejo un poquito de la bibliografía la cual utilicé para lo que es la elaboración de esta charla, más que todo lo que les dije. En el caso de que alguno quiera alguno de estos documentos, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Y en este momento sería la sección de preguntas. No sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario, algún interés en este proyecto. Aquí les dejo un espacio para que sean ustedes los que me comenten. Dice Patricia que si para los estudios de producción, análisis de suelo, foliares, que ya existen algunas fincas, y que si el estudio de la parte de nutrientes, el estudio químico de los suelos podría continuar, y que quiere continuar el aprendizaje, que le interesa poner en práctica lo que se dio. Ajá. Sí, saludos a todos. Bueno, yo quería referirme un poco a lo que don Emilio dijo y en general, bueno, a Dios gracias que la compañera María Fernanda, que todavía está en el TCU, que ella tuvo conocimiento de la zona y de los cultivos, porque si bien es cierto, existen documentos técnicos y demás, pues ya los productores saben que la vivencia es siempre particular, ¿verdad? Y que se pueda hacer esta adaptación, digamos, entre lo que existe y lo que para la vivencia de los productores podría ser opción, pues hay que estar ahí en el campo, ¿verdad? En realidad, don Emilio, vea, yo estoy sumamente interesada tanto en aportar para accionar recursos, digamos, sé que el plátano ha venido de alguna manera creciendo en importancia en el cantón de Upala. Siempre ha habido plátano, gracias a Dios, pero sí creo que ha venido creciendo en importancia, y lo que uno siempre aspira es que cada día, pues si tienen tan excelente calidad como menciona don Emilio, pues que esa calidad sea sostenible en el tiempo, porque, bueno, ustedes más que nadie saben, yo no soy agricultora, yo lo que digo es lo que veo, pero uno sabe que un suelo a donde se siembra plátano quizás por primera vez eh, puede ser muy bueno por 2, 3, digamos, 4 años, digamos, pero después, si no se hace un manejo adecuado, pues ahí se va a presentar un desgaste. Igual es con las plagas, casi siempre la primera vez no se ven mucho plagas, pero conforme el cultivo se sigue manteniendo en la misma área o se va promoviendo a las áreas colindantes de los vecinos, pues empiezan a proliferar las plagas, ¿verdad? Entonces hay que ir delante o sea, prevenir ese desgaste tanto del suelo en la parte nutricional como también prevenir la aparición de las plagas, no esperarlas, sino tratar de mantenerlas a raya siempre. Y creo que eso es la motivación que en realidad le nació a María Fernanda. Yo motivo a eso, a que yo no soy la que genero las ideas ni nada, sino que los chicos pues a través de la vivencia y de la formación profesional que ellos están recibiendo, pues ellos mismos encuentran algo donde pueden aportar, y este es el caso de María Fernanda, porque ella es la que ha insistido en tratar de buscar cómo conciliar esa alternativa entre manejar la biomasa para evitar la proliferación de plagas y al mismo tiempo darle una mayor sostenibilidad en cuanto a la fertilización del cultivo
y entonces, como quien dice, atacar desde los dos frentes, o sea, por un lado, evitar las plagas y por otro lado, eh, pues tener a mano alternativas para fertilizar el cultivo. Entonces, pues en realidad yo estoy muy agradecida con María Fernanda también, no solamente como docente de la U, sino como upaleña, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo soy upaleña. Entonces, darle seguimiento a esto, sí, por supuesto. Creo que habiendo tantos plataneros, se podría pedir a Lina un curso específico, ¿verdad? De estos que Lina hace con demostraciones y todo lo demás. Igual me gustaría motivar si hay productores que quieran probar algunas de estas opciones, porque una cosa siempre es lo que uno pueda ver en una charla o en un libro o en un texto, y otra cosa es cómo me va cuando yo realmente lo hago. Entonces, si hay algunos de ustedes que quieran pues poner en práctica, no les digo que todo, o sea, cualquier cosita, o sea, yo creo que los cambios son poco a poco, ¿verdad? O sea, yo no creería viable que alguien diga, ay, de convencional voy a pasar a orgánico de la noche a la mañana. Igual son cosas que hay que ir valorando poco a poco, pero si eventualmente dice, bueno, realmente alguna de estas prácticas para mí me parece que me gusta más, que me es más fácil, que me es más viable, que yo la encuentro más posible, me gustaría practicar, pues a mí me gusta que haya productores que traten de probar si esto que estoy escuchando medio me suena o podría ser viable. Entonces, en esa medida, digamos, de parte del trabajo comunal de la universidad, sí me gustaría darle seguimiento a realizar pruebas. Eso significa, digamos, igual con el acompañamiento de estudiantes y que por lo que queda del año es virtual y no sabemos cómo vamos a estar el otro año, pero bueno, regularmente yo sí he promovido las visitas porque es un proceso de enseñanza para los estudiantes, o sea, los estudiantes aprenden y también ver de qué manera si también podemos aportar al caso de los productores. Con lo que mencionaba don Emilio, lo del drenaje, vea, eso son cosas que se pueden, los estudiantes que están acá, tanto Pablo, José Pablo como María Leal, ellos llevan curso, ellos son de ingeniería agrícola y ellos, pues eventualmente, teóricamente, están preparados para hablar de drenajes y de repente podríamos enfocar también que se haga revisiones de la parcela, digamos, de la altimetría o de las inclinaciones y dónde se están haciendo los empozamientos como para que eventualmente ellos también pudieran practicar esa teoría y tratar de buscarle junto con usted, porque eso no significa que el productor no sepa cómo, ¿verdad? Para tener algunas prácticas de drenaje también, pues normalmente, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es tratar con los productores que son asociados a las organizaciones, ¿verdad? Ya sea cooperativa o asociación de productores o incluso dentro de una sociedad anónima, no importa, pero sí que estén de alguna manera trabajando en equipo. Entonces, ahí podemos buscar las formas de seguir aportando. Queríamos proveer de semilla nueva, sana, que se reproduce en el INTA y tal vez apuntarlos a ustedes si ustedes dicen a mí me gustaría sembrar para poder hacer un pedido, una planeación y ofrecer alguna, no sé cuánta semilla nos alcance, pero digamos, proveer de cormos que en el INTA en Guapiles lo reproducen por cultivo de tejidos. No sé si ustedes alguna vez han tenido problemas con que la semilla venga enferma o la calidad de la semilla, ¿verdad? También. Consulta de las plantas, sí, son de laboratorio, se hace por cultivo de tejidos. Según lo que había investigado María Fernanda, hay tres variedades. Yo sabía del curraré gigante, no me acuerdo de las otras dos el nombre, pero sí es por medio de cultivo de tejidos, por lo que llaman reproducción de meristemos, ellos agarran, ahí todos son idénticos, o sea, no es con semilla sexual, sino que es que agarran una planta promisoria o una buena y por medio de cultivo de tejidos es como clonar esa planta, todo va parejito, ¿verdad? De mi parte, yo les agradezco y cerraría la actividad. No sé, los chicos, si quieren decir algo más.
De mi parte, no, también muchísimas gracias por haber sacado el tiempo. Vamos a buscar la forma, ¿verdad?, de que los que no hayan podido escucharla de alguna manera puedan tener esta información y ahí se las estaremos haciendo llegar para que también en caso de que algo se les haya brincado o que haya dicho algo muy rápido, también puedan tener acceso a esa información.